Hola, ¿qué tal? Última edición de Las Cuatro Esquinas en una semana intensa que estamos viviendo aquí después del informativo en 101 Tele Antequera. Cuarta edición de los Encuentros de Arte Contemporáneo y Patrimonio Cultural, con una conferencia Muerte y Vida de los Polígonos Residenciales que no tiene ningún desperdicio, que ha sido realizada por Carlos García y que tuvo lugar en la sede de la Real Academia. Tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los años 70, ¿no? Que fue la crisis del petróleo, que de pronto dejó obsoleto a un enorme tejido industrial, ¿no? Y esto era una primera de esas olas que les comentaba, esos tsunamis, en que de pronto algo que funcionaba hacía 4 o 5 años, de pronto deja de funcionar. En un día en el que nos vamos a ocupar extensamente del siglo de historia del Colegio León Mota, hemos querido invitar a la directora María Ángeles Reina. Con ella vamos a tener la oportunidad de, además de contarles pues cómo ha discurrido estas 10 últimas décadas en un centro que abrió sus puertas en Cayo Obispo. Poca gente lo sabe, después de que cediera las instalaciones el que entonces era alcalde José León Mota, cuyo nombre sigue presidiendo la entrada a este recinto que se encuentra en la actualidad en la Avenida de la Estación. Además de ello, como les decía, vamos a tener la oportunidad de ofrecerles un resumen de todas las actividades, el programa que han confeccionado para este año, muchas de ellas compartidas con la sociedad antequerana. Lo haremos con la directora del centro en breve. Sí, claro, nosotros nacemos a principios del siglo, en el año 17, el germen primero de nuestro colegio, donde era alcalde en aquel momento, pues decide formar 3 clases para atender a la comunidad escolar del colegio. Se sitúan es el germen de nuestro colegio. Y en una edición en la que quédense con nosotros porque seguimos con el resumen de todo lo que ha pasado relacionado con el Día de la Mujer en la comarca. Hoy nos vamos a Campillos. De allí ha tenido lugar una carrera que se llama Primera Carrera de la Mujer de esta localidad. Y lo primero que hacemos es irnos hasta la sede de la Real Academia, en la 4ª edición de los Encuentros de Arte Contemporáneo y Patrimonio Cultural, con la conferencia de Carlos García. Muerte y vida de los polígonos residenciales, que no tiene ningún desperdicio. Para mí es un placer estar en Antequera, de verdad me parece que es un lujo en fin, tener un lugar así y el poder hablar de estas cosas no solamente en grandes ciudades, sino en ciudades intermedias, por otro lado tan claves y tan importantes como es el caso de Antequera. Aurora, muchísimas gracias. Aurora es una persona muy especial, es una estudiante de estas que son inolvidables, que hoy en día hay muy pocas, ¿no? Una conjugación extraña, ¿no?, de estrellas, ¿no? Una persona brillante, por otro lado muy buena persona, una persona muy sensible, en fin, muy simpática, de que hablaba anteriormente como el perfil del estudiante ha cambiado, el perfil del profesor, y bueno, Aurora desgraciadamente es muy rara, ¿no? Bueno, yo quería contarles, hablarles de este tema de la obsolescencia de los polígonos residenciales. Es un tema como muy candente. Esto surgió por una vez que hace unos años tuve una reunión en la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía y me contaban, Carlos, es que el problema que nosotros tenemos ya no es digamos, construir viviendas sociales, sino qué hacemos con el montón de viviendas que tenemos en polígonos de este tipo, que se construyeron en los años 60, en España sobre todo se construyeron en los años 60, que hoy en día están absolutamente obsoletos, donde la gente no quiere vivir, donde la población está muriendo por ciclo vital, y nos encontramos que nuestro gran problema de futuro es qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y bueno, yo les propuse, tengo un grupo de investigación, empezamos una línea de investigación ahí, propuse un proyecto de investigación, al final lo ganamos y se financió con fondos de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía, y todo esto derivó en un manual de buenas prácticas, ¿no? Yo les quiero contar básicamente hoy 3 cosas, es decir, cuál es el problema de por qué estos lugares están obsoletos, ¿no? Luego les quiero contar realmente por qué pensamos que estos lugares se pueden recuperar, es decir, que no son casos perdidos, ¿no? Y por último, muy brevemente al final, si tenéis tiempo, en 2 minutos,
le quiero contar lo que fue el resultado de todo esto, que fue un manual de sus libros, un manual de buenas prácticas de cómo recuperar este tipo de edificios. Entonces vamos a empezar primero planteando lo que es la cuestión, de la obsolescencia. La obsolescencia, todos sabemos que, a ver, las ciudades, bueno, como cualquier cosa en esta vida, envejece, ¿no? Y por tanto la obsolescencia debemos de mirarlo como algo natural, es decir, toda ciudad ha ido envejeciendo con el paso del tiempo y ha ido produciendo, es decir, los edificios han ido entrando en un estado de deterioro, de abandono, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la obsolescencia en los últimos 30, 40, 50 años ha tenido un doble fenómeno. Primero, se ha acelerado enormemente, es decir, antes era un proceso como gradual, paulatino y lento. De pronto hemos empezado a asistir a olas de obsolescencia, en que en periodos de tiempo de a lo mejor de 5 o 10 años, de pronto nos encontramos con miles y miles de edificios que funcionaban hace 10 años y que de pronto no funcionan. Y segundo, esas olas son gigantescas, es decir, afectan a millones de edificios, ¿no? Entonces digamos que el fenómeno de la obsolescencia, que digamos que sería natural, que no es alarmante, ¿no? Que es normal, que es como envejecer para el ser humano, en el mundo digamos, lo que tiene que ver con la ciudad de la arquitectura, ha tenido una dimensión exponencial en las últimas décadas, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los años 70, ¿no? Que fue la crisis del petróleo, que de pronto dejó obsoleto a un enorme nivel industrial, ¿no? Y esto era una primera de esas olas que les comentaba, esos tsunamis, en que de pronto algo que funcionaba hacía 4 o 5 años, de pronto deja de funcionar, sin que nadie se viera venir un deterioro en el edificio, un envejecimiento del edificio, es decir, no fue una cosa natural, sino algo que está, esta fábrica, por ejemplo, la Ford en Detroit, está en perfecto funcionamiento, por la crisis, de pronto deja de funcionar. Y una escala gigantesca, es decir, millones y millones de edificios industriales dejaron de funcionar en un periodo más o menos de una década, del año 73 al año 80, básicamente, ¿no? Esta fue la primera oleada de obsolescencia. Inmediatamente le siguió una segunda, que es la que nos interesa a nosotros, que es la de este tipo de cosas. Lo que aquí llamamos polígono, esto tiene un nombre muy raro, cuando uno sale fuera uno no puede decir la palabra polígono, nadie dice un polígono fuera de España o fuera del castellano, incluso en Latinoamérica, que es una figura geométrica, nadie entiende, como lo usamos aquí, cuando nos referimos a un entorno residencial, normalmente de vivienda social, ¿no? Es decir, lo que comenta, este fenómeno se traspasó a los polígonos un poco después, en los años 80, los años 90, y este es un caso muy temprano, muy conocido, es el famoso Prettywood. Es muy conocido por varios motivos, ¿no? Porque fue una obsolescencia muy rápida. Esto se construyó, es un polígono de viviendas sociales, se construyó en Estados Unidos en el año 55. El arquitecto es un señor que tiene muy mala suerte porque es un japonés que es el arquitecto de las Torres Gemelas, de las torres que cayeron en el atentado del 11 de septiembre, que es el mismo arquitecto de este polígono. Era enorme, era gigantesco, toda la buena intención del mundo, para viviendas sociales, para personas con pocos recursos, una arquitectura de primer nivel. Es decir, esto, aquí hay una componente que vamos a reflexionar también. Es decir, muchas de estas arquitecturas que estamos ahorita son arquitecturas que nosotros, que somos arquitectos, hemos considerado, lo digamos, la arquitectura la hemos considerado de primerísimo nivel, es decir, ejemplo de la mejor arquitectura del siglo XX, ¿no? Esta arquitectura, este polígono, tuvo una infinidad de premios al nivel arquitectónico, ¿no? Bien, esto se construye en el año 55 y fíjense ustedes cómo está este polígono en el año 70, es decir, 15 años después, cómo está el polígono, básicamente abandonado. Es decir, estaba el 60% de los pisos habían sido abandonados, la gente se había ido, el espacio público del acerado estaba arruinado y una enorme cantidad de pisos estaban vacíos. De hecho, empezaron a llegar squatters, ocupas, empezaron a ocuparlo, etc. Y el ayuntamiento decidió, pues 2 años después, demolerlo. Esto duró 17 años. 17 años, es un edificio. A ver, la vida media del edificio es que está cercana, es decir, está por encima de los 50 años, depende de los materiales que esté, y llegar a los 100 años es muy habitual, ¿no? Esto en 17 años se demolió, ¿no? Es decir, aquí hay muchos problemas, pero yo lo que quiero quedarme ahora mismo es una primera identificación. Es decir, la obsolescencia de los polígonos residenciales inmediatamente se empezaron a asociar a demolerlos. Es decir, si está obsoleto, hay que tirarlos.
Que uno puede decir, bueno, ¿por qué? Se puede recuperar, puedes intentar, en fin, puede estar enfermo, vamos a sanarlo. No, inmediatamente lo que se provocó es una ola de destrucción gigantesca. En Estados Unidos fue tremendo. En los años 90, el Departamento de Vivienda de Estados Unidos, que es como el Ministerio de Vivienda, el que debería de construir viviendas sociales, en la década de 1990 dedicó más dinero a destruir polígonos que a construir viviendas sociales. Y no es un tema solamente de Estados Unidos. En Europa, este es un caso de un polígono en Francia, Sarkozy puso en marcha también un plan para demoler 300.000 viviendas también en el periodo de la década, ¿no? Por tanto, se hace inmediatamente esta consideración que conceptualmente es absolutamente cuestionable, ¿no? Es decir, hay algo que está enfermo, es cierto que está enfermo, está obsoleto, pero la decisión que se toma es matarlo, es demolerlo, ¿no? Bien, ¿quién empieza de pronto a decir, oye, esto es una barbaridad? Van a demolerse, yo digo, cientos de miles de viviendas, cientos de miles de bloques de este tipo. Fíjense ustedes, no sé lo que ustedes piensan de todo esto, ¿no? Veis los bloques. A ver, a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Esto es un patrimonio, es decir, esto ha costado muchísimo dinero construirlo. Es decir, hay mucho, en fin, hay un esfuerzo de la sociedad que construyó estos bloques, sobre todo en los años 60, un esfuerzo gigantesco de una sociedad, de una generación, en construir esas viviendas, ¿no? Es decir, a mí me parece absolutamente algo cercano a dilapidar un patrimonio, el tirarlo. La primera cosa que empiezan a decir qué estamos haciendo viene del mundo del, digamos, de la preservación arquitectónica, ¿no? Es decir, cuando se empieza a plantear demoler esto, por ejemplo. Esto es un conjunto de viviendas en Toulouse que es muy conocido, que está en todos los libros de historia de la arquitectura del siglo XX y que de pronto le toca ya, porque los que habían demolido hasta entonces, bueno, pues no eran conocidos, excepto el de Pruitigu, que fue muy famoso, pero nadie decía nada, ¿no? Cuando se habla de esto, los estudiantes de la arquitectura, los habitantes dicen, ¿qué van a hacer ustedes, no? Si esto es una joya de la arquitectura, ¿no? Ocurre algo similar cuando se plantea demoler esto. Esto, sinceramente, John Robinson Gardens en Londres, construido por Alison y Peter Smithson, muchos estudios de la arquitectura, si ustedes le dicen, cojan 10 edificios del siglo XX, uno de los que cojan es esto. Es decir, es un edificio realmente fue ejemplar, es decir, es un matrimonio que realmente hace un proyecto orientado realmente a transformar la vivienda social en un, digamos, entorno que anima la vida comunitaria, que anima las personas interactuar unas con otras, etc. Fue revolucionario desde el punto de vista de la arquitectura. Y de pronto se plantea su demolición. ¿Saben en esta parte qué pasa? El tipo de edificio suele no gustar. Yo no quiero preguntarle su opinión, pero probablemente más de uno de esta sala esté diciendo qué cosa más fea. Bien, yo creo que si salimos a la calle ahora mismo y llevamos esta imagen, ¿le gusta a usted esto? Muy probablemente el 90% de las personas van a decir que no, que es un edificio muy feo. Aquí es uno de los problemas que tenemos los arquitectos, ¿no? Realmente de un pensamiento minoritario que tiene que ver con una formación y que de cierto modo te crea como un pensamiento elitista que luego no es compartido por la población. Y nosotros tenemos un problema con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar para la gente. Es decir, nosotros no podemos evitar a la gente, a lo mejor la puede evitar un pintor, o la puede evitar un escultor, nosotros no podemos evitar. Es decir, nosotros tenemos aquí un gran problema, es una cosa además que nos genera mucha frustración, porque no nos dejan hacer, porque no gusta lo que hacemos, por todo este tipo de cosas, ¿no? Este bloque fue detestado por la gente que llegó aquí desde el primer día, ¿no? Alison Smithson contaba que una semana después de la inauguración fue a ver el bloque y se encontró los ascensores, se los encontró vandalizados con pinturas, con grafitis que ponían que feo eres horrible, etcétera, etcétera. Aquel cartel lo hicieron los vecinos que vivían en el bloque cuando se empezó a plantear la posibilidad de demolerlo. El cartel dice: tiren esto abajo, ¿no? Es un gesto muy de desprecio, ¿no? Échenlo abajo, ¿no? Es una forma muy despreciativa. Échenlo abajo y denos viviendas decentes. Las personas que vivían aquí, las personas que vivían aquí. Yo creí que era imposible, de verdad, demoler esto, creía que era imposible, más en una ciudad como Londres, es decir, más en el Reino Unido, ¿no? Porque es un edificio de un valor arquitectónico y cultural impresionante.
Bueno, aquí tienen ustedes la imagen, esto se ha demolido, es decir, esto se ha demolido, ¿no? Este es el tema, ¿no? Es decir, yo creo que se vive una tragedia en muchos sentidos, ¿no? También en el patrimonial, pero la demolición de estos polígonos, desde mi punto de vista, es una tragedia por motivos que son mucho más pragmáticos, porque a veces cuando tú intentas convencer, pues en ciertos estamentos de que le den una posibilidad a este tipo de edificios, pues no puedes usar los valores patrimoniales porque realmente no hay sensibilidad, ¿no? Tienes que usar otros argumentos, como por ejemplo que, pues mire usted, esto es algo que está dentro de la ciudad, que si usted renueva esta vivienda y atrae nueva población aquí, pues va a ahorrar, digamos, nuevas edificaciones que se van a producir en la periferia, va a ahorrar el consumo de suelo de suelo en el exterior, es decir, esto puede acoger gente que puede vivir aquí, o argumentos como, a ver, el tirar esto supondría el desplazar a miles y miles de personas que viven en este tipo de vivienda a otros tipos de lugares que a lo mejor se produce un desarraigo, etc., ¿no? Entonces, por respeto a la gente que vive ahí, por respeto un poco, por una mentalidad mínimamente sostenible, de no ocupar la periferia e intentar crecer dentro de las ciudades, vamos a intentar mantener esto, ¿no? Esos son un poco los argumentos. Yo lo que les quería contar ahora es básicamente cuál es el caso español, es decir, cuáles son las características de los polígonos residenciales en este país, en España, y ver cuáles son las obsolescencias que tienen, es decir, qué tipo de obsolescencia tienen. Nos vamos a centrar vamos a ver varias, ¿no? Pero nos vamos a centrar una que es simplemente no nos gusta vivir aquí porque somos distintos. Es decir, porque estos polígonos se construyeron pensando en una sociedad que hoy no existe. Es que básicamente no existe. Ahora vamos a ver datos en que nos habla que la gente que se vino... Tiempo de Instagram en las cuatro esquinas con Antonio Jesús Palomo. Buenas noches, compañero. Abrimos ya nuestra sección de Instagram, donde nos gusta repasar las fotografías que hablan de Antequera y en las que nos etiquetáis en nuestro perfil de Instagram, @las4esquinas, todo con letra. Ya son casi 152.000 instantáneas las que tenemos de Antequera en esta red social. Estas son algunas en las que nos habéis etiquetado o hemos visto con este hashtag. La Casa de la Juventud, el área de juventud del Ayuntamiento de Antequera, colabora una vez más con la empresa de formación de Portae para traer a Antequera cursos interesantes para los jóvenes. Pueden solicitar más información en el teléfono 952 20 29 14 o enviar un correo electrónico a formacion@deportae.com. Y Mollete Collective nos invita al primer club de lectura del CEPER Antequera, a la actividad de una jam con motivo del Día Mundial de la Poesía que han organizado junto al Club de Lectura del CEPER de Antequera. Si están interesados en participar, pueden escribir a clubdelectura@gmail.com e inscribirse en esta actividad que se va a llevar a cabo el próximo martes 17 de marzo a partir de las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Pedro Espinosa. Y Santa Conserva comparte esta instantánea en la que ya ha quedado presentado el manto procesional negro de Nuestra Señora de la Paz tras el proceso de restauración que ha sido llevado en sus talleres antequeranos. Y Traveling to be Precise publica esta imagen de la plaza de San Sebastián con José María Fernández y también con, en este caso, Muñoz Rojas como protagonista. Y terminamos este repaso de los Eagers antequeranos con la imagen de Luxury Travel Experience. Tenemos esta imagen preciosa también de nuestra ciudad de Antequera. Pues ya saben, nos pueden etiquetar @las4esquinas, todo con letra, y nosotros cada semana a esta hora aquí pues repasamos lo que se trata, cómo se ve Antequera fotografiada en esta red social de Instagram. Continuamos en las cuatro esquinas y en este año que andamos de celebración de centenarios de empresas e instituciones nos encanta tener a la representante en la recta final de esos 100 años, pues en esta ocasión de un centro educativo con la solera de León Mota. Su directora, se llama María Ángeles Reina. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, un año intenso en el que además, en el caso de León Mota,
que hablábamos antes de empezar preparando la entrevista, desde sus orígenes ha trabajado como mucho más que una comunidad educativa, que suena muy técnico y muy frío, casi como una gran familia, también ha trabajado por celebrar su centenario pues como si fueran uno solo, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros hemos intentado que todos los sectores educativos, y tanto los actuales como los que han ido formando parte de esta trayectoria, pues tengan su repercusión y su representación en la organización de todos estos eventos que estamos participando y que estamos organizando. Qué importante es aprovechar estas excusas para hacer una vista atrás en las últimas 10 décadas de la historia de Antequera, porque al final el León Mota ha sido testigo de excepción de un siglo bueno, pues, lleno de muchísimos capítulos de la historia reciente de España en general y de Andalucía y Antequera, por supuesto. Sí, claro, nosotros nacemos a principios del siglo, en el año 17, el germen primero de nuestro colegio, donde el alcalde en aquel momento pues decide formar 3 clases para atender a la comunidad escolar del colegio. Se sitúan es el germen de nuestro colegio. Entonces, a partir de ese momento podemos decir que el colegio empieza a nacer, aunque su creación definitiva es en el 1 de mayo de 1920, por eso lo estamos celebrando este año, que es cuando se inicia esta institución como tal. Hay que decir que es muy curioso cómo, además repasando también la historia de otros centros que están de centenario o de aniversario en este año, María Ángela, es que antes del siglo XX no existía la institución educativa como tal, o era muy diferente a como se conoce en la actualidad. Es decir, el origen del León Mota es el hito entre lo que había entre el antes y el después en la educación en nuestra ciudad. Podemos decir que sí. De hecho, nos dio gran luz sobre este hándicap educativo, que yo lo llamaría así, Juan Campos, antiguo compañero nuestro, historiador, académico, en su conferencia que hizo pues también como parte de nuestras actividades, dio una reseña importante del descontrol educativo, o si nos tenemos en cuenta lo que hoy en día, lo importante que es la educación, que había en aquella época. Se ve que aquí, pues entre otras personas, José León Mota y algunas personas inquietas de la localidad, pues vieron que había que organizar esto de alguna manera. Y entonces el germen son aquellas primeras 3 unidades del 17. Y luego, pues a los 3 años, pues se crea ya una graduación de lo que es la escuela, diferenciando por niveles de edad. Entonces ahí está nuestra real creación. O sea que realmente se puede decir que en Andalucía antes de esa fecha la educación era un grupo heterogéneo con diversas edades que recibían clase, ¿no? Como si fueran unas clases hoy de una academia. En aquella época pues sí, pero puedo decirte también que yo llevo trabajando ya unos años y yo he estado en escuelas unitarias. Es una cosa, una reminiscencia educativa, pero aún existe. En las zonas rurales hay zonas donde hay escuelas unitarias, donde se agrupan varios niveles y existe todavía. Con bueno, menos niños, pocos niños, pero aún existe. Muy y bien. en nuestro entorno existe. Aquí bueno, cerca. Vamos, María Ángela, a seguir con el relato, porque estamos hablando de que ese alcalde que montó aquel colegio se llamaba José León Mota, José son sus León apellidos, Mota. Sí, y eso León es lo Mota. que da nombre al centro, que Sí. ahora está en la avenida de la Estación, pero que en aquel entonces no estaba allí. No, en aquel entonces estaba en la calle Obispo 23. Allí es donde el centro estuvo, pues desde su inicio en las 3 unidades, luego su asentamiento como ya escuela graduada, y estuvo pues hasta casi pues el 1978, podemos decir que ya muy avanzado el siglo estuvo allí en esa ubicación. En el 57 pasa a ser propiedad del ayuntamiento, y a partir de ese momento pues se tiene bastante en cuenta, pues se hacen arreglos, se hacen modificaciones, se hacen distintas actuaciones en el edificio, porque el edificio pues era antiguo, como se infiere de la edad, el tiempo que tenía, y sobre todo que era un edificio que acogía cada vez más alumnos y que no tenía las infraestructuras que
que necesitaba. Entonces, en el 1978 es cuando ya, indefectiblemente, pues hay que clausurar las instalaciones, y se estaba construyendo ya el nuevo edificio en el que hoy tengo el gusto de trabajar, que es en la Avenida Estación, pero no se había terminado. Entonces hubo que recurrir a nuestro hermano de historia, el Romero Robledo, para que en las sesiones de tarde acogiera al alumnado de nuestro centro y al profesorado para que no perdieran clase. Entonces, durante ese curso ellos estuvieron dando clases por la tarde, y hasta que en el curso 79-80 se abrió ya el nuevo centro. ¿Cómo es eso que cuando fueron los profesores a empezar el curso y las primeras reuniones en el 79 no había material? Pues es muy curioso, porque la verdad que nos ha servido a todos los que estamos ahora, sobre todo, y yo que no, particularmente llevo muchos años viviendo en Antequera, pero no soy de aquí. Me ha llamado mucho la atención lo que cuentan los antiguos padres. Además lo cuentan como una cosa festiva, como una cosa divertida, pero que tampoco era, pues que le entregaron el centro totalmente vacío, o sea, no había ni pizarras ni nada, o sea, entonces tuvieron que rescatar lo poco que había en el antiguo edificio, y pues se hicieron como una especie de excursión por toda Antequera rescatando mobiliario, hasta que pudieron adecentar las aulas y poder por fin empezar a dar clases en septiembre de ese curso. Pero estamos hablando de la época en la que la educación ya empezaba, Sí. o sea, la administración se hacía cargo de la educación, de la dotación de los centros, Sí. e incluso dentro del Estatuto de Autonomía Pues, entraba la educación en Pues Andalucía. sí, además tenemos en cuenta que estamos en una época también de cambio, de muy reciente, nuestra democracia reciente. Estamos hablando del 78, 79, 80, pero yo creo que fue pues una consideración equivocada de lo que es las instituciones educativas, que lo que hacían era un traslado a otro centro. Entonces yo creo que interpretaron que al trasladarse al otro centro, pues no era necesaria la dotación. Entonces, pues hasta años después, pues nos empezaron a llegar mesas, sillas en condiciones, vamos, que tuvieron que empezar. De hecho, todavía se conservan en el centro donaciones de personas, mesas antiguas de algunos médicos conocidos de la localidad que las cedieron, y hay muchas cosillas todavía en el centro que recuerdan aquella época. Otro momento más en el que se puso de manifiesto ese trabajar todos a una como una gran familia en el León Mota, ¿no? Porque incluso los padres, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Al mal tiempo buena cara, y se llevaban a lo más pequeñito un cojín y se sentaban en el suelo desde su casa, ¿no? Sí, sí. Cuentan sobre todo los antiguos profesores, que algunos de ellos he tenido también la suerte de trabajar codo a codo con ellos cuando llegué, y que como todavía se han jubilado, pero siguen estando con nosotros, pues la verdad que tenemos una relación importante, y nos cuentan que el grupo de profesores, los padres, todos, los niños mayores, en aquel entonces pues estaba la segunda, no era la secundaria como ahora, allí estaba hasta octavo, entonces había niños mayores, todos, pues por toda Antequera empezaron a buscar mobiliario, hasta que dotaron su cole. Y es verdad que hoy en día todavía seguimos igual, seguimos así. El AMPA es una institución en el centro, colabora, ha estado siempre ahí con nosotros, y intentamos mantener esa... Cuesta trabajo, y sobre todo hoy en día que cada uno va más a lo suyo y demás, que hay muchas cosas a las que dirigirse, pero intentamos, sobre todo desde el profesorado, intentamos inculcar esa gran familia y esa humanidad. Bueno, estamos viendo imágenes mientras hablamos de un vídeo que se ha elaborado, que es solo la punta del iceberg de las múltiples actividades que se han organizado y que vamos a repasar ahora. Nos queda un capítulo que es básicamente la ampliación del centro, que eso sí es más reciente, digamos, ¿no? Sí, años después el centro se fue quedando pequeño, entonces las políticas educativas, como sabemos, también cambian, empiezan los centros de EGB, que anteriormente se llamaban, pues empiezan a acoger a lo que es los más pequeños, y empieza la educación infantil. Entonces, cuando ya
la educación infantil se incorpora a lo que es los centros de primaria, anteriormente de GB, entonces claro, el centro se queda pequeño, entonces anexo a este edificio hay otro edificio que en aquel tiempo se dedicaba a la educación de personas adultas, entonces ese edificio nos lo ceden y ahí empieza lo que es la educación infantil y que hoy en día sigue allí. Es un edificio totalmente independiente del grande, porque claro, entendemos que también la educación infantil es una educación bastante particular, más maternal, pero que no obstante, aunque están físicamente separados, la actividad del centro y el profesorado, pues la verdad que estamos totalmente coordinados y todas las actividades participan infantil con nosotros. O sea, somos un centro en 2 edificios. Bueno, decíamos la punta del iceberg de un elenco de actividades, estas imágenes que vemos, que ya se estaban organizando hace casi un año. Pues sí, el año pasado ya y a iniciativa pues del profesorado del centro, porque ya llevamos el centenario, a iniciativa de antiguos profesores, pues formamos una comisión a lo largo del curso y a lo largo del curso pasado ya empezamos a organizar y porque entendíamos que era algo bastante importante para nosotros y que unido al rotar diario de la dificultad de los centros, pues había que empezar con tiempo. Entonces se decidió formar una comisión en la que participaban antiguos profesores y directores, el AMPA actual, antiguos alumnos y el profesorado actual. Y también con la particularidad que tenemos también un descendiente de don José León Mota, y que gustosamente nos acompaña a todos y la verdad que entre todos pues hemos ido diseñando un conjunto de actividades dentro y fuera, o sea, porque también queríamos incidir un poco en lo que es la actividad cultural de Antequera y no solo darnos a conocer, sino darnos a conocer la educación en ese tiempo, no sé, lo que León Mota pues suponía desde su inicio. Entonces, a raíz de esa comisión se empiezan a diseñar todas las actividades, ya el curso pasado, ya se estaban todas perfiladas y este año pues poco a poco vamos diseñando una y haciéndola y así vamos. Porque se ha buscado, decía dentro y fuera, y lo que se refiere la directora de León Mota es a actividades en las que se implica toda la comunidad educativa de alguna forma, fundamentalmente los alumnos, que sepan dónde estudian y que conozcan un poco de la historia, aprovechando como aquel que dice, ¿no? el tirón del centenario, pero también pues a causar un cierto revuelo en el día a día cultural de Antequera, ¿verdad? Sí, nosotros ya de hecho, sabiendo que también íbamos a tener otros colegios que también celebraban su cumpleaños, su centenario o sus 50-75 años, como el caso de La Salle Bislecha, pues la verdad que queríamos, pues entre todos, que era la idea también, eso, revolucionar un poco el tema en Antequera. Nosotros hemos diseñado, pues dentro del cole, desde el principio, empezamos ya, el AMPA preparó una agenda que es la agenda del centenario, donde hay una breve historia del cole, es decir, el niño que tiene su agenda, pues tiene su breve historia del cole en ella, para que vaya calentando motores. También hemos querido trabajar porque queremos que el cole tuviera su escudo y entonces todo lo que es la cartelería y todo lo que se está haciendo este año pues lleva el escudo. Queríamos que nuestros alumnos participen. Bueno, aquí estamos viendo imágenes mientras comenta la contraportada. La contraportada de esta agenda, que es la que precisamente no está en la mano. Sí, la llevo y además la uso. La llevo y la uso. La contraportada es pues la foto y la portada pues una simbiosis del centenario, escuela antigua, don José León Mota y es pues como un pequeño recuerdo que todos los alumnos pues y todo el que ha querido comprarla pues la tiene. Por un lado la agenda y por el otro estamos viendo ahí bueno, pues un elaborado elenco de diseños, por un lado el escudo y por otro un cartel. Sí. El escudo lo ha diseñado un antiguo alumno nuestro, Joaquín Torreblanca,
que actualmente es periodista y que también forma parte de la comisión. Y luego tenemos el cartel de centenario, que lo hizo otro antiguo alumno, muy conocido también, que es Medina Galeote, que la verdad que aprovechando un poco, no sé, su experiencia, tuvimos el gusto de que su hermano nos trajo, en la presentación nos trajo unas bonitas palabras sobre qué le había... Y ese ha sido pues el cartel que además preside muchas actividades de las que tenemos. Paralelamente... Un cartel muy de Medina Galeote. Muy de Medina Galeote y muy del cole. También, ¿verdad? Y de hecho, gracias a la nueva imagen que hemos conseguido, que además el ayuntamiento amablemente nos ha pintado la fachada, nos ha hecho un remozamiento que no hacía mucha falta, que nos remozaran un poco el edificio, pues el cartel ha quedado súper insertado en lo que es la fachada del edificio. Y además, bueno, quieren marcar la agenda cultural y luego seguiremos repasando las actividades que se han organizado, pero a veces también la agenda cultural o el día a día de Antequera se ha volcado la sociedad antequerana con el centro. La verdad es que sí, que fue la sorpresa de principio de curso, al inicio, que pues la concesión de la jarra de azucenas, lo que eso ha supuesto para nosotros, la verdad que un reconocimiento al esfuerzo que han hecho, creo, todas las personas que han ido pasando. Digo personas, no digo ni profesores ni nada. Personas en sí, a veces solo se ve a lo mejor los que dirigimos, o un profesor o cual, pero creo que es un trabajo emblemático desde el principio hasta hoy en día, donde todavía le puedo asegurar que la gente tiene el mismo espíritu, los que llevan muchos años, y el que va llegando se va sumando a este espíritu, y la verdad que creo que ese reconocimiento, pues la verdad que nos ha llenado de orgullo y de alegría, y a mí me ha tocado recogerlo, pero la verdad que me siento totalmente como representante de todos estos años y de todas estas personas que todavía algunas trabajan conmigo codo a codo. Bueno, muchos de ellos trabajan, y los que no trabajan, pero estudiaron o trabajaron en el pasado, se implican activamente. Es decir, sí, casi todos los eventos me resulta llamativo cómo ha implicado antiguos miembros de la comunidad educativa. Sí. La verdad que hemos hecho varias actividades, bueno, la primera fue la que hemos visto la imagen ahora mismo, que es la presentación de lo que es el centenario, y luego pues hemos querido implicar a dos antiguos profesores del centro. Uno de ellos, que es historiador y académico, don Juan Campos, que nos deleitó con una conferencia preciosa hace poco, y el próximo martes tendremos el gusto de escuchar a Gerardo, también antiguo profesor, que continuará un poquito con la historia del cole. También hemos lanzado a través de las redes, porque nosotros somos muy activos en las redes, unos vídeos donde antiguos alumnos han mandado un vídeo y diciendo, pues yo soy tal, trabajo en tal y estudié en el León Mota. Eso ha tenido una repercusión tremenda, y a través, pues se han ido emitiendo a través de Facebook y a través... La verdad que hemos tenido pues montones de vídeos. Eso se ha encargado el grupo de la comisión que lleva el tema audiovisual. Y hay grabación de dos vídeos, un vídeo que es el que tienen ustedes ahora mismo, y hay otro que todavía no se ha expuesto porque es el que se está haciendo en el colegio y el que se va a difundir para los niños, que es el vídeo de los niños. El vídeo que van a poder ver es el vídeo de presentación, pero el otro es el vídeo, y además estará grabado en voz en off por los niños. Hemos estado estudiando recientemente nuestro escudo, que para el Día de Andalucía, y luego vamos a preparar en el centro lo que es una actividad histórica, o sea, sobre la historia del León Mota, que es una especie de unidad didáctica sobre la historia del León Mota dentro del colegio. Clausuraremos a final de curso,
allí con la fiesta final de curso. Y claro, como son actividades dentro, fuera, vamos ahí. El colofón de lo que es nuestra fiesta será el día 15 de mayo, que es donde haremos la gala del centenario. En la gala del centenario pues estará a cargo totalmente de lo que es el alumnado del centro, que hará una representación teatral. Antiguos alumnos hay representaciones musicales, y luego queremos que intervengan algunas personas de antes y después de la comunidad escolar para que nos cuenten sus cosas. Finalizaremos esta gala y luego pues tenemos intención de que todos nos unamos en una, no sé cómo llamarlo, una cena de hermandad, no sé, para celebrar, no sé, como buenos españoles, celebramos comiendo y demás. Entonces pues queremos hacer una cena posterior a la gala. 100 intensos años de la historia reciente de la educación en Antequera, en Andalucía en general, y que merece la pena, bueno, pues que sea la excusa perfecta para hablar del León Mota, que sea la excusa perfecta para hablar de la evolución de la educación en todo este tiempo y de lo que al final no deja de ser una institución en Antequera como este centro que dirige pues la persona que esta noche nos acompaña, María Ángeles Reina. Que vaya muy bien el resto de las actividades y que, como se suele decir, ¿no?, por otros 100 años más. Pues esperemos. El que los veamos va a ser difícil. El que lo vea. Pero estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca por ahí. Pues sí. Y nosotros les emplazamos a todos a que estén pendientes de nuestra programación, porque este vídeo que hemos visto en pequeños fragmentos lo vamos a reproducir íntegramente. Y ahora nos quedamos con un pequeño momento del comienzo del mismo vídeo, recordándoles que podrán verlo íntegramente después a través de la Antequera también.